Así es, compañeros, ya se encuentra con nosotros en estudio el presidente electo de la República del Ecuador, Guillermo Lasso. Primero, felicitándolo por esta victoria. Muchas gracias, María Fernanda. Gracias por su felicitación y gracias al pueblo ecuatoriano por esa gran jornada del 11 de abril último. A pocos días que asuma el mandato Guillermo Lasso para liderar este país, los ecuatorianos se preguntan algo emergente: ¿cómo va a garantizar un correcto, esa es la palabra, correcto plan de vacunación sin desorganización y hechos deplorables por los que han tenido que pasar, sobre todo los adultos mayores en estos últimos días, más allá de que va a cumplir con el compromiso de la llegada de vacunas? Bueno, precisamente yo he dedicado durante todos estos días, desde el 11 de abril hasta la fecha, a lo que yo llamo la diplomacia de las vacunas. He tenido reuniones con el embajador de Rusia, el embajador de China, con el embajador de Estados Unidos, una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos. Hoy tuve una reunión en Quito con los representantes de la Unión Europea para precisamente plantear la necesidad de que este pequeño país cuente con las dosis necesarias para llevar a cabo un proceso masivo de vacunación. Entonces estamos en toda esa tarea para lograr. Pero ya tienen un cronograma para la llegada de las vacunas. No tenemos, el gobierno actual nos ha dado información respecto de las vacunas que ha negociado, pero el cronograma es un cronograma incierto el que nos presenta el gobierno actual. Yo quiero presentar a los ecuatorianos un cronograma cierto, con una seguridad de un proceso masivo de vacunación, donde podamos utilizar todo el conocimiento que tiene el Consejo Nacional Electoral para las jornadas electorales. Queremos crear brigadas de vacunación que puedan los ciudadanos ecuatorianos ir al mismo lugar donde fueron a votar, ir a vacunarse. Presidente electo, el gobierno saliente ha dicho que está en ese proceso masivo de vacunación, pero el escenario ha sido lo que vemos en pantalla todos los días, y es esas colas. Varios adultos mayores incluso han sido agredidos, y se ha dado incluso el tema de que algunos no han sido ni vacunados. Se ha dado casos de corrupción. ¿Qué nuevo mecanismo espera usted implementar para que no suceda lo que está ocurriendo en estos momentos? La primera condición es tener vacunas. No hay un proceso de vacunación sin vacunas, algo obvio. Necesitamos vacunas. Mire usted las cifras oficiales. Se han vacunado con la primera dosis apenas 850.000 ecuatorianos. Bueno, ya cambiaron la fecha de segunda dosis. Y con la segunda dosis se han vacunado 240.000 ecuatorianos. Para una población de 17 millones y medio en total, pero la población que debería de estar sujeta a una vacunación cerca de 13 millones ecuatorianos. Por lo tanto, la cantidad es ínfima. Necesitamos llevar a cabo un proceso masivo de vacunación. Pero claro, necesitamos primero las vacunas. Por eso me he dedicado a lo que yo llamo la diplomacia de las vacunas, para conseguir vacunas en el mundo y llevar a cabo este proceso. Bueno, me imagino que el mecanismo será más ágil y no tendrá estos inconvenientes que hemos tenido y que son lamentables para los ciudadanos ecuatorianos. Y hay una esperanza, presidente electo, que asuma su poder y ponga en orden este tema, hablando precisamente de lo que tiene que ver con el COVID-19 y la pandemia. ¿Qué pasará con los estados de excepción y los toques de queda? Porque los empresarios aseguran que más de ayudar a bajar los contagios, de acuerdo a las estadísticas no ha sido así con estos últimos confinamientos, se están quebrando los negocios. ¿Cuál va a ser su posición frente a esto? Bueno, vamos a trabajar con el COE, vamos a trabajar con el Ministerio de Salud y vamos a recibir también asesoría internacional para poder tomar las decisiones adecuadas. Sí, yo creo que el confinamiento afecta a la economía, afecta a los negocios pequeños, afecta al empleo, se están perdiendo empleo. Por lo tanto, tenemos que impulsar políticas públicas que, a la vez que protejan a los ciudadanos con la vacunación, pues bueno, permitamos también la reactivación de la economía. ¿Usted podría evaluar el tema de los confinamientos? Claro, por supuesto. No le voy a decir en este momento que no lo vamos a hacer o que sí lo vamos a hacer.
La clave es la vacunación, tener vacunas del mundo para llevar a cabo un proceso de vacunación y tener la economía o el país abierto a la actividad económica. Presidente electo Lasso, quiero hacer un paréntesis sobre nuestro país para hablar sobre un tema que preocupa a toda América Latina y el mundo, y es lo que está ocurriendo con Colombia. Una suerte de guerra civil en las calles de nuestro vecino país. Y en las redes sociales los ecuatorianos han demandado un pronunciamiento suyo, sin embargo hasta el momento no han tenido. Ellos aseguran, algunos aseguran que no se pronuncia porque tiene acuerdos previos ya con el presidente Duque. ¿Es así? No, no es así. Ya le he dicho a lo que me he dedicado, ¿no? Yo creo que mi preocupación hoy son los 17,5 millones de ecuatorianos. Esa es mi principal preocupación. Y dentro de la preocupación por los ecuatorianos, la vacunación, ya como lo hemos comentado y lo hemos tratado. Con lo que sucede en Colombia, en primer lugar, con la violación de los derechos humanos, lo que está ocurriendo? En primer lugar, mi obligación es respetar al hermano país de Colombia. Deseo que regrese la paz, la armonía y la tranquilidad, y que las diferencias se puedan resolver sobre la base del diálogo y no de la violencia. Estamos a la espera de un nuevo anuncio, todos expectantes de quiénes más formarán su equipo de trabajo. Sobre todo existe expectativa en lo que tiene que ver con el frente económico, que es uno de los más importantes. ¿Cuándo lo anunciaría? ¿Nos podría adelantar algo? No sé, presidente electo. Bueno, el día de hoy el ministro de Economía y Finanzas de este gobierno ha hecho pública la visita que ha realizado al Banco Mundial, al Fondo Monetario, al BID, para un proceso civilizado de transición frente a los multilaterales. Y él ha anunciado, lo que yo ratifico, que Simón Cuevas será el ministro de Economía y Finanzas de mi gobierno. El resto del gabinete, en la semana del 17 de mayo, todo el Ecuador tendrá total información. Vamos a topar un poco el tema del gabinete, porque cuando usted hizo el anuncio, presidente electo, existieron críticas de la designación de algunos ministros, específicamente hablando de la cartera de educación por una vinculación con el correísmo. ¿Sigue en pie con lo que usted dijo en un primer momento, que su equipo estará conformado por distintas tendencias ideológicas? No, yo no creo que el nombramiento de María Brown como ministra de Educación corresponda a un acuerdo político, una negociación política, a una visión política. Yo creo que ella es una experta en materia de educación, funcionaria de la UNESCO y bueno, tiene todas las credenciales para ejercer el cargo de ministra de Educación. Lo que yo no voy a hacer nunca es estigmatizar a los ecuatorianos por el hecho de que trabajaron en un gobierno X en una posición técnica, ahora resulta que no pueden trabajar en un nuevo gobierno. No me parecería justo que en el futuro quienes trabajen conmigo sean estigmatizados, discriminados por haber trabajado en el gobierno de Lasso. En este proceso del gobierno del encuentro, el Ecuador del encuentro, yo creo que tenemos que lograr la reconciliación entre ecuatorianos y evitar la discriminación. Pero ¿podrían haber nuevas figuras que tengan que ver con el correísmo en ese equipo de trabajo? No va a haber figuras que tengan que ver con el correísmo, pero sí hay ecuatorianos valiosos, profesionales y técnicos como María Brown, que si trabajaron en cualquier gobierno anterior, en el actual, en el anterior o en el tras anterior, no es un motivo para excluir a nadie. Hablando del anuncio del ministro de Economía, en la Asamblea Nacional se ratificó el acuerdo comercial en primera fase con los Estados Unidos. ¿Esto qué significará para el país? ¿Se alinea a la política que usted venía hablando durante toda esta campaña electoral, que tiene que ver con las inversiones, con las grandes potencias, que llegue más inversión al país? ¿Cómo ve este acuerdo que fue aprobado? Bueno, lo veo como un paso positivo, pero tenemos que dar más pasos para lograr el acuerdo de comercio con los Estados Unidos. En campaña lo dije y lo repito ahora,
En el mundo viven 7.400 millones de habitantes. 7.400 millones. En el Ecuador solo 17 millones de habitantes o 17 millones y medio. Yo creo que en ese mundo está la gran oportunidad de vender más banano, más cacao, más café, más productos del mar, más camarones, más talento ecuatoriano, lo que va a implicar más empleo en el Ecuador. Y a la vez, en ese mundo donde viven 7.400 millones de habitantes, hay más ahorro para poder promover inversión dentro de Ecuador. Por eso yo me ratifico, una reforma fundamental es abrir la economía al mundo, integrarnos al mundo, pero también integrarnos con los nuevos requerimientos de la economía global, productos orgánicos, una economía que respete la naturaleza y que dé garantía a los consumidores del mundo que se están respetando en el Ecuador leyes laborales, que se está respetando la naturaleza y que le estamos apostando a productos mucho más saludables para el consumo de los seres humanos. Tenemos poco tiempo en televisión, tengo tanto que preguntar, pero tengo dos temas importantes que no quiero dejar a un lado, presidente electo. ¿Cómo logrará la gobernabilidad en el país sin la mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Necesitará los votos de Pachacutic y de Izquierda Democrática, más allá de los de la Alianza de Partido Social Cristiano? ¿Cómo han estado esos acercamientos precisamente con estos dos movimientos y partidos políticos? Mire, yo hablo del Ecuador del encuentro, pero este Ecuador del encuentro no puede ser solo con los que votaron por nosotros, por nuestro proyecto político, que fue el 52,5% del total de votantes. Este Ecuador del encuentro tiene que ser con el 100% de los ecuatorianos. No podemos pensar que vamos a hablar del encuentro entre ecuatorianos excluyendo a ese 47% de votantes que votaron por la otra opción. Es una realidad. Ahora, en Asamblea Nacional hay 137 asambleístas. ¿Quiénes escogieron a los asambleístas? El pueblo ecuatoriano. No puede ser que mi gobierno pretenda excluir a una parte importante del pueblo ecuatoriano para lograr la gobernabilidad y llevar a cabo un programa económico y reformas económicas, políticas y sociales que modernicen al Ecuador, que nos pongan en el futuro y que nos inserten en el mundo. Ya deben haber esos acercamientos, pero sobre todo con Pachacutic y Izquierda Democrática, bueno, me imagino. Lo que le quiero decir es que quien está a cargo de las negociaciones políticas tiene una clara instrucción: hablar con todos. Usted habla de Pachacutic, de la Izquierda Democrática, yo le añado el Partido Social Cristiano, un conjunto importante de asambleístas independientes y también con UNES. También con UNES. También van a dialogar. Pero claro que sí. Inclusive si el diálogo nos lleva a la definición de que no tenemos un acuerdo en determinado proyecto, pues está bien. Pero es el pueblo ecuatoriano que escogió ese grupo de asambleístas. No podemos llegar con un gobierno que pretenda ignorar la presencia de un grupo importante de asambleístas que representan a un grupo muy importante de la sociedad ecuatoriana. Quiero topar un tema que es delicado, pero que ha estado en el debate público durante estos últimos días, se puede decir semanas. ¿Respetará el presidente electo Guillermo Lasso la decisión de la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto en casos de violación? Bueno, ya me pronuncié, ¿no? Expresando mi respeto a la decisión de la Corte Constitucional. ¿Pero podría usted plantear una consulta popular donde se pregunte precisamente, reiteramos, preguntar a los ciudadanos ecuatorianos, a todos los ciudadanos ecuatorianos, qué piensan sobre este tema? Mire, dejemos claro algo. Yo he dicho en aquel comunicado que yo soy católico. Y que al profesar la religión católica a lo largo de mi vida he intentado vivir de acuerdo con los principios y doctrinas de la Iglesia Católica. Pero ahora que soy presidente de 17 millones de ecuatorianos, también tengo la obligación de respetar principios democráticos y republicanos, respetar el Estado de Derecho,
La Corte Constitucional ha tenido un pronunciamiento y de mi lado no queda más que respetar esa decisión. ¿Se descartaría que este tema vaya en una consulta popular? Mire, si hay sectores de la sociedad ecuatoriana que quieren plantear una consulta popular, tienen un mecanismo en la Constitución, consulta popular por iniciativa ciudadana. Yo no me voy a oponer a esa consulta popular, pero claro, tenemos que vivir en democracia, en civilidad, y en democracia y civilidad uno tiene que respetar a las instituciones. Usted ha sido muy franco de su acercamiento con la religión. ¿Cuál es el verdadero equilibrio entre la gestión de un Estado laico y el liderazgo de un presidente que fue elegido, entre otras cosas también, por su formación en principios de valores, ¿no? De acuerdo, respetar a los 17 millones de ecuatorianos. Yo no tengo el derecho de imponer en temas de conciencia mis principios y mis valores. Yo creo que cada ecuatoriano tiene derecho a vivir la vida de acuerdo con su visión. Y por lo tanto, como presidente católico de un Estado laico, yo tengo que respetar la visión de los 17 millones de ecuatorianos. Y me gustaría saber su visión también con los hechos que ocurren tanto en el municipio de Quito como en el municipio de Guayaquil. Sin duda, vivimos una crisis institucional en los dos cabildos. Vinculación de procesos de peculado, empezando en Guayaquil y ya en juicio en Quito. ¿Cuál será su apoyo? Y me quedo en la capital de la República, ya que bienvenido, porque va a venir a vivir también a la capital de los ecuatorianos. En cuanto al proyecto Metro de Quito, usted en su campaña aseguró apoyar el proyecto del alcalde Yunda, pero dadas las circunstancias y de acuerdo con cuestionamientos por parte de la veeduría ciudadana, ¿usted pedirá transparencia de la información antes de apoyar el proyecto? A ver, en primer lugar, no es un proyecto del alcalde Yunda, es un proyecto de los quiteños. Y yo lo que he ofrecido es el apoyo a la ciudad de Quito, el apoyo a los quiteños. Por lo tanto, me ratifico en el apoyo al proyecto del Metro de Quito, porque es un proyecto de la ciudad y de los quiteños. Ahora, usted me habla de Quito y de Guayaquil. Bastante tengo con el Ecuador. Sí, por lo tanto, pero son las dos ciudades principales. Sí, por supuesto que sí, pero tienen sus cabildos, tienen el Consejo Cantonal. Hay que respetar la institucionalidad. Pero tiene que trabajar también con los alcaldes. Sí, por supuesto que hay que trabajar con los alcaldes, pero estoy respondiendo a la pregunta que usted me plantea respecto de la coyuntura y los problemas que hoy supuestamente existen en Quito y en Guayaquil. Yo creo que mi actitud será una actitud también de respeto a la institucionalidad, que sean los concejales de cada uno de los municipios los que resuelvan los problemas de la ciudad y que sea la justicia de manera independiente la que actúe. El presidente no tiene ni que meterse en el municipio, ni tampoco meterse en la justicia. Así que allá resuelvan los concejales de Quito lo que deban de resolver y los concejales de Guayaquil lo que deban de resolver. Y por otro lado, de manera independiente, yo respetaré lo que resuelva la justicia. Presidente electo, le agradezco por acompañarnos aquí en Televicentro, pero sobre todo, antes de finalizar, y ya que hemos hablado de temas delicados y muy puntuales que tienen que ver con la coyuntura, me gustaría que le dé un mensaje a los ecuatorianos a pocos días de que asuma su mandato. Muchas gracias a todos ustedes los ecuatorianos. Siento una profunda gratitud por la jornada electoral del 11 de abril último. Y también siento un gran compromiso con todos ustedes, con la familia ecuatoriana, para resolver, intentar mitigar esta cuádruple crisis que vive el Ecuador. Una crisis económica que afecta a la economía de la familia ecuatoriana. Una crisis sanitaria que afecta la tranquilidad y la salud de la familia ecuatoriana. Una crisis moral y ética que la familia ecuatoriana reclama, combate a la corrupción de manera decidida y frontal. Y por último, una crisis de seguridad ciudadana. Desde el primer día, el 24 de mayo próximo a las 9 de la noche, voy a encarar este problema de la seguridad ciudadana convocando a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía y también al futuro canciller para lograr el apoyo internacional necesario que nos permita vivir en un Ecuador
seguro y tranquilo y de paz. Importante anuncio este final, sobre todo ahora que nos sentimos tan inseguros los ecuatorianos con los hechos violentos que están ocurriendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Fernanda, muy amable. Nos acompañó Guillermo Lasso, próximo en pocos días a posesionarse como el presidente de la República del Ecuador. Con esto nos damos una pausa, ya regresamos.